Mi nombre es José Raúl Chucoyoc, estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida, actualmente cursando el primer semestre de la licenciatura de Administración en su modalidad a distancia. La asignatura de Matemáticas aplicadas a la Administración del Grupo 1DC. Ahora veremos la tarea 4.3, derivadas parciales, definición, gráfica y fórmulas. Contenido. 1. Definición de la derivación parcial. 2. Representación gráfica de la derivada. 3. Explicación gráfica. 4. Propiedades de las derivadas parciales. 5. Fórmulas y ejemplos. Definición de la derivada. Para una función cualquiera, f, al tomar la derivada obtenemos una función f' y podemos aplicar la derivada a f'. La función f' se suele escribir f' y recibe el nombre de derivada segunda de f. Si f' existe, se dice que f es dos veces derivable en a. De manera similar podemos definir f' igual a f bi'prima. La notación usual es f' igual a f a la 1, f bi'prima igual a f a la 2, f tri'prima igual a f a la 3 y así sucesivamente. Representación gráfica de la derivada. Aquí observamos algunas gráficas que traduciremos en la siguiente pantalla. Propiedades de las derivadas parciales. Si f' mayor que 0 en el intervalo a, b, entonces la función es creciente en ese intervalo. Si f' menor que 0 en el intervalo a, b, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Si f bi'x mayor que 0 en el intervalo a, b, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si f bi'x menor que 0 en el intervalo a, b, entonces la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Fórmulas y ejemplos. Habíamos mencionado que la notación usual es f' igual a f a la 1, f bi'prima igual a f a la 2, f tri'prima igual a f a la 3, etc. Ejemplo. Determina la segunda derivada de f x igual a x cuadrada más 2x más 1. Aplicamos las reglas de derivación antes vistas. F' x igual a 2x más 2. Volvemos a derivar y listo. F bi'prima x igual a 2. Por su atención, muchísimas gracias.